Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerles por acompañarnos en esta tercera actividad de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. En este caso, la actividad constará de mostrar 3 casos clínicos bien distintos entre ellos y que serán presentados por distintos profesionales y luego discutidos. Todos los participantes van a tener la posibilidad de poder hacer las preguntas a través del canal de YouTube, que bueno, serán transmitidas a los presentadores de los casos clínicos y también a los comentadores. Agradecerles, por supuesto, a Andrés Tolar de Uruguay, agradecerle a Luis Marín de Perú y a Andrés Donoso, quienes son los que nos van a presentar los casos clínicos, y también agradecerles a los comentadores de esta actividad, que son Martín Guidi de Argentina, Franco Orellana de Chile y a Fernando Palacios de Perú. Así que si les parece, estamos en tiempo. La idea es discutir los casos, 20 minutos para cada caso, así poder terminar toda la actividad que nos lleve una hora. Así que, si les parece, podemos dar el comienzo a la actividad. Bueno, buenas tardes. Ahí están viendo la presentación. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias al doctor González y a la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva por la realización e invitación a participar en esta actividad. A continuación les voy a presentar el caso de un drenaje de una colección quística de páncreas que realizamos en conjunto entre el Hospital Británico y el doctor San Martín y la doctora Patricia López de la Asistencial de Maldonado, de donde proviene el paciente. El caso se trata de un hombre de 29 años, sin antecedentes personales de relevancia, que en julio del 2019 presenta una pancreatitis biliar aguda grave. Ahí pueden ver la tomografía inicial con una colección grande peripancreática. Y bueno, evolucionó favorablemente y se le realizó la colecistectomía previo al alta, con una colangio intraoperatoria anterógrada normal, sin litiasis de la vía biliar principal. Fue dado de alta y consultó en múltiples oportunidades en este último año por episodios de dolor abdominal en epigastrio, de intensidad leve a moderada, sin otra sintomatología. Acá se le realizó una tomografía donde les voy a pasar a mostrar que se veía ya la colección pancreática encapsulada, bilobulada, de 11 centímetros de diámetro, con un contenido líquido, que contactaba ampliamente con el cuerpo gástrico y que trombosaba la vena plénica, y había una circulación colateral que van a pasar a ver ahí. Ahí van a ver que tiene mucha circulación colateral. Esta es la colección, de acuerdo, de 11 centímetros, como bilobulada la describía, y no veía componente necrótico la imagenóloga. De acuerdo, comprimía la pared posterior de antro y cuerpo gástricos, que los desplazaba hacia adelante. Con esta tomografía y bueno, la presentación clínica del paciente, estábamos ante un pseudoquiste pancreático, sintomático, y bueno, tiene indicación de drenaje. En primera instancia se intentó drenar solamente por vía endoscópica en su hospital donde se atiende el paciente, porque no cuentan con econdoscopio, pero no había una clara compresión como para trabajar con seguridad, por lo tanto nos lo envían para drenar por vía econdoscópica. Les voy a mostrar a continuación el procedimiento de la econdoscopía con el drenaje, donde claramente se ve que no hay una compresión, un lugar de abombamiento como para ir a cortar con seguridad. Por lo tanto, en este caso se beneficiaba de la econdoscopía. Acá se podía ver por econdoscopía la colección de gran tamaño que contactaba en forma amplia con la pared posterior gástrica. Y bueno, se realizó el procedimiento en forma habitual, se puncionó con una aguja de 19 gauges, guiado por econdoscopía. Se pasó por dentro de la aguja de 19 una guía de 0.035, se retiró la aguja y a continuación sobre esa guía se pasó un papilótomo de punta. No contamos con cistótomo de 6 French, que es el ideal, pero ahí ven cómo está pasando el papilótomo de punta, para ampliar esa fístula, y luego se dilata
con un balón hasta 10 milímetros. En este caso dilatamos hasta 10 milímetros para poder tener una fístula que nos permita poner prótesis con comodidad, pero la intención no era entrar a la colección porque no tenía detritus, no tenía necrosis para tratar. Ahí se colocó primero una prótesis plástica recta, una flexima, y luego una doble pigtail, ambas de 8,5 French. Se obtuvo un muy buen drenaje inicial, se veía un colapso de la colección, lo que nos dejó muy tranquilos, satisfechos, y decidimos no seguir colocando más prótesis. Pensamos que con esto el paciente estaba resuelto. Acá pueden ver que la colección ha colapsado prácticamente en su totalidad. Así que bueno, por esto dábamos al paciente resuelto, pero esto a veces no es así. A los 5 días el paciente reingresa por dolor en epigastrio y fiebre. Se realiza un TAC en emergencia donde ve las dos prótesis, o sea, en posición. No hay líquido de ascitis, no hay una peritonitis, pero sí ve que la colección está de un tamaño similar al informado previo al procedimiento, pero esta vez con un nivel hidroaéreo que se ve acá claramente, y con aire periprótesis. ¿De acuerdo? Esto, bueno, que el paciente se presentara con dolor y fiebre y tuviera la colección todavía más o menos del mismo tamaño, nos hacía pensar que estuviera infectado, ¿no? Se realizaron hemocultivos, el paciente se lo ingresó, que los hemocultivos fueron negativos, se comenzó con la terapia antibiótica, y ante falta de respuesta al tratamiento en las primeras 24 horas, seguía haciendo registros febriles, la PCR estaba en aumento, no hizo nunca un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero dado el peso de la tomografía, que no estaba todavía resuelto el drenaje de esa colección, decidimos ahí hacer una nueva endoscopía que se hizo en Maldonado con el doctor San Martín, y se veían las prótesis plásticas que estaban en posición, un drenaje abundante de pus, y lo que se hizo fue sacar una prótesis y agregar 2 más. Se recambió una prótesis, se colocó otra prótesis más de 8,5 French, recta, y bueno, el paciente evolucionó muy bien y fue de alta a las 48 horas. Esto es muy reciente, fue la semana pasada. Ha venido evolucionando bien. Bueno, en suma, un paciente joven con un pseudoquiste pancreático sintomático, que se realizó una cistogastrostomía guiada por econdoscopía con prótesis plástica, tuvo una infección vinculada al procedimiento que se pudo resolver con un recambio y colocación de nueva prótesis plástica. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Andrés por la presentación del caso. Me gustaría escuchar algún comentario por parte de Martín Guidi y después de Franco Orellana de Chile, si le merece hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna recomendación con respecto al caso que mostró Andrés. Martín. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Anoté varias cosas, Andrés, que me resultaron ciertamente un poco controvertidas. La primera, no hay duda que es un pseudoquiste sintomático, tiene indicación de drenaje, estamos de acuerdo. Si no escuché mal, el primer intento se hizo en un sanatorio que no es el de ustedes, por vía endoscópica. Yo la verdad no lo hubiera intentado hacer por vía endoscópica porque la tomografía era muy clara, la trombosis esplénica, tenía una importante circulación colateral, y la hipertensión portal y la circulación colateral secundaria a la trombosis esplénica es una clara indicación de quizás no optar la vía endoscópica y sí la econdoscópica. Eso como concepto me parece que es importante aclararlo. Después, bueno, obviamente terminaron haciendo el intento endoscópico, no abombaba, no tuvieron dónde hacer la punción y suspendieron y abortaron el procedimiento y se lo mandaron a ustedes. Pero creo que independientemente del no abombamiento, ya la tomografía marcaba que la vía de drenaje sí o sí tenía que ser econdoscópica para evitar una eventual complicación como puede ser el sangrado si uno punza una de esas colaterales. Después, con respecto a la técnica de cisto
cistogastrostomía, estoy de acuerdo, es una técnica estándar, se usa una aguja de 19 gauge, se pasa una guía, pasan un knife para hacer una punción diatérmica, posteriormente dilatan. Otra modalidad que nosotros usamos en el Hospital El Cruce, que tampoco en determinadas ocasiones tenemos cistótomo, es directamente a través del econdoscopio montar un balón dilatador, habitualmente usamos de 12 a 15 milímetros, y por adentro de ese balón dilatador usar unas guías que tienen el interior metálico, que si uno pela los dos extremos de la guía, puede usarla como cistótomo si la conecta a la fuente electroquirúrgica. Entonces, en un paso, directamente hace la punción y la dilatación, saca el balón y hasta puede meter el primer stent. Otra cosa que me llamó la atención es que colocaron el stent de 8.5. Habitualmente, si uno utiliza stent plásticos, debieran ser del mayor diámetro posible, de 10 o de 12 French. Y stent rectos pusieron. Eso me llama un poco la atención. Está recomendado la colocación de stent doble pigtail. Era una colección que no tenía signos clínicos, ni de laboratorio, ni ópticos a simple vista de estar infectado el pseudoquiste, por lo tanto no está indicado tomar una muestra, lo cual está bien. Nosotros igualmente hacemos profilaxis antibiótica en este tipo de procedimientos. Y después cuando a las 48 horas creo que hace la complicación, que en realidad es una complicación infecciosa vinculada al primer procedimiento por un no correcto drenaje, me gustaría aclarar que los niveles hidroaéreos que tienen en la tomografía es muy patognomónico el nivel hidroaéreo de infección, siempre y cuando esa infección no fue instrumentada anteriormente. Acá ya estaba comunicada con el estómago, o sea que probablemente ese aire venga de la cavidad gástrica y ahí no lo podemos usar como indicador prioritario de infección. Y me sigue llamando la atención que sigan usando stent plásticos para drenar colecciones. Yo creo que si no tenemos stent doble pigtail, quizás me hubiera inclinado por la utilización o un drenaje nasoquístico, pero no, la verdad que no, nunca usamos stent plásticos rectos para drenar colecciones. Bueno, Martín, muchas gracias. Andrés, Nico, ¿querés responder a alguna de las interrogantes? Sí. Martín. Sí, como no. Martín, muchas gracias. Realmente no tenía el concepto de colección, o sea, pseudoquiste con trombosis de la clínica o circulación colateral como que fuera de uso exclusivo para econdoscopía. La verdad que es muy bueno, no lo tenía presente. Después, con respecto al tema de las prótesis, la realidad es que tampoco contamos con una disponibilidad muy alta de prótesis. Tenemos ese tipo de pigtail de 8,5, no contamos con los pigtail de 10 French, que son mejores, tienen un mejor calibre, y el pigtail, la prótesis recta, generalmente la colocamos en primera instancia para asegurarnos que colocamos la prótesis, porque nos ha pasado a veces de querer pasar el pigtail primero y que nos haga la curva en el estómago y nos saque la guía. Y tengamos que empezar de nuevo, otra vez, pasar el catéter, pasar la guía. Entonces, asegurar la fístula con una prótesis recta, que es más fácil de pasar, es muy simple, una flexima, y luego pasar la prótesis doble pigtail. Eso nos ha servido, nos ha simplificado mucho, y no hemos tenido problemas de migración interna o externa de la prótesis plástica, de las rectas. Después lo que comentabas tú del balón con la guía, la verdad que excelente, no lo conocía ese método, después te voy a pedir un poco que me des los detalles para poder aplicarlo, creo que sí, mucho más simple, y capaz que está menos costoso que usar una aguja. No recuerdo a ver qué otra puntualización más. El tema de prótesis metálicas tampoco, para colecciones todavía, recién ahora se registró el Axios, que en este caso no estaría realmente indicado por el tema de que no hay que hacer necrosectomía, pero todavía no hay en Uruguay disponibilidad de ese producto.
Aprovecho para hacerle una pregunta a Franco Orellana, a ver si quiere hacer algún comentario. Sí. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Sí, mire, yo difiero un poco contigo, Andrés, con el uso de Lumen Apposing Metallic Stent como el Axios en este tipo de colecciones. Yo creo que precisamente el uso de prótesis de mayor diámetro, como las prótesis de deposición de lúmenes, permiten un mejor drenaje y disminuye el riesgo de estas complicaciones sépticas post-instrumentalización. Yo cada vez que dreno estas cosas, cada vez me pregunto más si es que realmente son pseudoquistes, porque yo de regla estoy entrando a las 48, 72 horas a revisar endoscópicamente y me meto en la cavidad y te diría que en todas o casi todas encuentro algo de componente necrótico remanente dentro de la cavidad. Por lo tanto, les hago lavado de rutina hasta que la cavidad quede absolutamente limpia de tejido necrótico. Existe la disquisición, si no son mucho más caros, los stents de posición de lúmenes, pero la verdad es que hay algunos estudios que demuestran que el costo-efectividad de la posición de lúmenes cuesta en Estados Unidos $20,000 versus $15,000 por procedimiento con prótesis plásticas, y ese gasto absolutamente es equiparable si el paciente va a requerir más aseos a posterior. Por lo tanto, si bien el costo inicial de las metálicas es más caro, a la larga es probablemente mucho más barato que estar cambiando prótesis plásticas 2 o 3 veces en este tipo de casos. ¿Algún comentario, Martín? Sí. Yo quizás difiero un poco con el comentario de Franco. Por definición, los pseudoquistes no quiere decir que no tengan un mínimo contenido necrótico, o sea que un pseudoquiste tenga un 10, un 20% de necrosis pegada a la pared no implica que deje de ser un pseudoquiste y se transforme en una wall of necrosis, o sea, sigue siendo un pseudoquiste. Nosotros de los pseudoquistes nos manejamos rutinariamente con stent plásticos. Ya te digo, stent plástico significa doble pigtail y de 10 French y 2. Y no nos metemos rutinariamente a las 48 o 72 horas, sino que respetamos el algoritmo en step up. O sea, a medida que el paciente uno hace una terapia y mejora la condición del paciente, no tenemos el aval como para pasar a una terapia un poco más agresiva. Inclusive está descrito, ya no en pseudoquiste, sino en wall of necrosis, que con una simple gastroduodenostomía o cistogastrostomía, sin necesidad de hacer una necrosectomía, entre el 30 y el 40% de las wall-off van a andar muy bien solamente con el drenaje, sin la necesidad de hacer necrosectomía. O sea que nosotros básicamente respetamos el manejo en step up. Si el pseudoquiste tiene indicación, lo drenamos. ¿De qué manera lo drenamos? Con 2 stents plásticos. No lo volvemos a controlar endoscópicamente, lo controlamos clínicamente y después de un determinado periodo de tiempo, si el paciente anda bien, mediante alguna imagen. Y los stents los dejamos entre 6 meses y 1 año. Vuelvo a hacer un comentario con respecto a los stents rectos. Los stents rectos pueden tener 3 complicaciones, de los cuales la migración distal sería la menos importante. Un stent recto te puede migrar distalmente, que no pasa nada, tendrás que poner otro. Te puede migrar hacia adentro de la colección, eso puede ser un problema. Y otra cosa es que estos pacientes pueden tener colaterales en la pared del pseudoquiste e incluso pseudoneurismas, y justamente la ventaja que tiene el doble pigtail es que no enfrenta de punta a esa lesión vascular, que en el caso de tener contacto con una prótesis recta puede generar un problema muy serio. Gracias, Martín. Una consulta. ¿Ustedes consideran que hay alguna topografía específica que sería mejor funcionar para drenar estos pseudoquistes? Y en el caso que acaba de presentar Andrés, ¿o es indiferente funcionar y poner los stents en cualquier topografía del quiste? ¿Qué opinan?
La topografía va a depender si uno encara el pseudoquiste con endoscopía o con ecoendoscopía. Habitualmente la mejor ventana para hacer un drenaje por ecoendoscopía es la subcardial, que justamente es la ventana más segura para hacer el drenaje ecoendoscópico, pero es el lugar más incómodo si uno tiene que acceder posteriormente a hacer una necrosectomía, porque queda muy tangencial y muy pegado al cardias, y suele ser bastante dificultoso entrar con un gastroscopio cuando el abocamiento está muy alto. Desde el punto de vista endoscópico, lo que hacemos nosotros es realizar la punción diatérmica en el sitio de mayor abombamiento, siempre perpendicular a ese abombamiento, y habitualmente termina siendo a nivel de cuerpo gástrico, cara posterior de cuerpo gástrico, y justamente es la zona más sencilla para acceder a la colección si fuera necesario hacer una necrosectomía. Me gustaría hacer referencia también a un trabajo que se publicó el año pasado, fue un trabajo de no inferioridad que publicó Baradajulu, que en el contexto de wall-off necrosis complicadas, hizo un estudio randomizado con la utilización de los famosos stent de aposición y los stent plásticos, demostrando una no inferioridad con respecto a la utilización de stent plásticos. Entonces, a mí me parece que la elección de un stent metálico plástico tiene muchas variables, yo creo que si uno necesita y sabe que a posteriori de hacer la cistogastrostomía va a tener que ingresar con un endoscopio, quizás la colocación de un stent de aposición sea indicado porque deja la puerta abierta y facilita bastante el acceso del estómago a la cavidad. Por otro lado, si uno se encuentra con una colección extensa, que es aquella que sobrepasa el centro abdomen y llega incluso hasta las celdas perirenales, quizás ese paciente necesite varias sesiones de necrosectomía y quizás necesite la permanencia de ese stent mayor de 4 semanas. Y si nos fijamos las recomendaciones de la empresa que comercializa el stent, fíjense que ese stent no está recomendado dejarlo más de 4 semanas. O sea que si uno de antemano tiene la percepción de que ese stent va a perdurar más tiempo, quizás la mejor elección sea la colocación de stent plásticos. O el abordaje dual, que es el endoscópico a través del estómago y el percutáneo a través del rectoperitoneo, como para después utilizar esa vía rectoperitoneal para la realización de video-rectoperitoneoscopía a través de un stent de esófago y hacer la necrosectomía en la cama del paciente sin anestesia a través del rectoperitoneo, que es una técnica que describió muy bien Claudio Navarrete. Gracias, Martín. Me gustaría hacer una última pregunta para dar paso al siguiente caso, y es, ¿por cuánto tiempo dejan los stent? ¿Cuándo los retirarían? Nosotros los stent, hablando puntualmente de pseudoquistes, los dejamos entre 6 meses y 12 meses los stent. Este caso, por ejemplo. Yo no, el stent recto se lo saco. El stent recto lo sacaría, le pondría 2 stent doble pigtail y lo dejo un año. Cuando controlemos al paciente, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje importante de pacientes ya no tienen los stent, porque a medida que la colección se reduce, los stent se expulsan solos. Y no es necesario hacer más nada. ¿Y tiene sentido para ti, Martín, controlarlo endoscópicamente o lo dejas un año y no lo controlas endoscópicamente? De no haber complicaciones o eventos adversos, no controlamos endoscópicamente estos pacientes. ¿Y por tomografía? Por tomografía sí, Lo controlamos clínicamente inicialmente y después cuando el paciente está de alta, al mes o a los 2 meses le hacemos una tomografía. Gracias, Martín. Franco, ¿algún comentario para finalizar este caso? Sí, quería comentar 2 cosas. Uno, con respecto al manejo percutáneo, la verdad encuentro que en algunos casos es de ayuda, pero en lo general yo trato de evitar el abordaje percutáneo. La tasa de fístulas está demostrado que es mucho mayor en estos tipos de abordaje. En el Tension Trial, casi el doble de fístulas, tanto enterocutáneas como fístulas pancreáticas. Por lo tanto, si se puede evitar el manejo percutáneo, es ideal.
Porque cuando hay una fístula hacia la cistogastro o a la cistoduodenostomía, da lo mismo, es como haberles hecho una anastomosis por dentro. Y en relación al tema del tiempo que dejamos los stents de posición de lúmenes, si bien hoy en día la recomendación es tratar de sacarlo precozmente, inicialmente cuando partieron los estudios en Europa y en algunos centros de Estados Unidos, dejábamos los stents 3 meses, hasta 6 meses incluso en algunos casos, y el reporte de sangrado no era tan elevado. En mi experiencia personal, yo los dejo puestos hasta un mes de resuelto la colección, y eso es en base a los aseos que vamos haciendo cuando la cavidad ya está absolutamente rellena con tejido de granulación. Luego de eso lo dejamos puesto un mes más y controlamos con un escáner, y luego de eso recién lo retiramos. He tenido stent puestos 3, 4 meses y hasta ahora no he tenido ningún sangrado relativo al stent. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Martín. Gracias, Andrés. Seguramente quedan muchas interrogantes y comentarios para realizar en este caso, pero vamos, por tema del tiempo, a dar paso al segundo caso que lo va a presentar el doctor Luis Marín de Perú. Se trata de una lesión grande y desafiante colon rectal, resección endoscópica o resección quirúrgica. Adelante, doctor Marín, cuando usted lo disponga. Bien. Buenas noches. Quería agradecer a la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva por la oportunidad de presentar este caso en esta noche y a los comentarios de mi mentor, el doctor Fernando Palacios, que nos va a acompañar también. Como ya lo presentaron, es una lesión grande y desafiante colorectal y es justamente para decidir si es que se trata con resección endoscópica o resección quirúrgica. Adelante con el caso, entonces. Es un paciente varón de 73 años, de iniciales TZS, con antecedente en 2009 de un pólipo rectal de 15 milímetros resecado con mucosectomía en otro centro. El paciente desconoce el resultado de la patología de dicha resección endoscópica, y la enfermedad actual es básicamente referida a nuestro hospital, al Hospital Nacional de Edgardo Rebolletti Martín, de Lima, Perú, por lesión rectal de 70 milímetros, y ellos lo ponen probablemente recidivante, ¿no? En este centro del cual lo reciben inicialmente, toman unas biopsias y el resultado de las biopsias revelan un adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado, por lo cual es enviado a nuestro centro para la decisión si es que es por cirugía o si es que el paciente podría ser candidato para una resección endoscópica. Paso a presentar brevemente el video de la lesión. Está ubicada en recto medio distal, aproximadamente 2 a 3 centímetros de la línea pectínea. Es una lesión que efectivamente medía entre 7 a 8 centímetros. Ustedes pueden ver de que se delimita perfectamente el área neoplásica del área no neoplásica. Ahora vamos a verlo en retroflexión rápidamente. Pueden ver de que tiene dos componentes, un componente superficialmente elevado y múltiples componentes sésiles. Estos componentes sésiles son los que va a llamar la atención porque según los estudios que hemos podido revisar, son los principales lugares donde puede haber algún grado de repente invasión submucosa masiva, teniendo en cuenta que este paciente tenía ya unas biopsias que mostraban que era un adenocarcinoma. Se ven pues efectivamente áreas rojizas demarcadas en las bardas, en las áreas sésiles. No evidenciamos ulceraciones, no evidenciamos algún otro signo de repente de rigidez. Las áreas superficialmente elevadas son de tipo regular también, no había ningún otro signo que nos llamara por ahí la atención. Una vez de que se realiza la caracterización a luz blanca, sin magnificación y sin cromoendoscopía convencional, pasamos a lo que es la caracterización ya con magnificación y cromoendoscopía digital en principio. Aquí vemos de que hemos magnificado, estamos usando un colonoscopio Fujinon de la serie 600. Estamos a una magnificación media y vemos de que cuando ya aplicamos el FAIS con el filtro 2, que es el que normalmente usamos para colon, no hay una irregularidad marcada, al menos de los vasos. Nos impresiona de que, si bien es cierto, están ahí, acompañan muy bien a la glándula,
y no se evidencia un engrosamiento marcado de los mismos, al menos en las áreas sésiles donde inicialmente estamos haciendo la caracterización. Esta es otra de las áreas sésiles. Tampoco se ve una distorsión marcada del patrón glandular, que también se puede apreciar por magnificación, y eso es lo que rescata la clasificación del JNEC, ¿no?, de Japón. Esta es otra imagen de la caracterización. Vemos de que los vasos acompañan muy bien a las glándulas y podría tratarse inclusive de un JNET tipo 2A. Esta es una región que nos estábamos buscando y esperábamos encontrarla. Este es un área, probablemente para nosotros lo consideramos como de cicatriz en relación al tratamiento endoscópico previo que había tenido el paciente, y era ya un signo premonitor de que si es que se planteaba algún tipo de terapia de tipo endoscópica, podría tener de repente algún grado de fibrosis mayor. Esta va a ser una de las pocas imágenes en las cuales sí nos impresiona de que los vasos están con cierta distorsión y tienden a tener un incremento del calibre y cierto grado de irregularidad. No marcada, no una zona con anarquía de la distribución, pero sí una con incremento del grosor, ¿no? Hasta aquí no sé si es que de repente hay algún comentario de parte del panel, quizás el doctor Palacios o Andrés, quizás. Hola, sí, Luis. Yo creo que ahora que nos has presentado un poquito la parte diagnóstica, sería bueno que conversemos sobre esto. O sea, al final lo que nos has presentado es una lesión 0,2A más 1S, bastante extensa en recto medio distal. Es un LST, lo tipificaríamos como un LST granular heterogéneo o nodular mixto. Claro, si uno va de lo que te aporta la tecnología más modernamente, que es la magnificación y la cromoendoscopía digital, con el patrón que has descrito, que mayormente es compatible o equivalente a un JNET 2A, con pequeños focos de 2B, uno haría la predicción de que este cáncer, que fue revelado incluso en una biopsia previa, es superficial. Pero para quien no dispone de esta tecnología de magnificación y cromoendoscopía, digital o convencional, de todas maneras es muy importante hacer relevancia de las características macroscópicas. Siempre uno evalúa en ese orden, ¿no? Primero macroscopía, luego pasa a la cromoendoscopía y luego pasa a la magnificación. Y las características macroscópicas de este tipo de lesiones han sido extensamente estudiadas, de repente desde el estudio pivotal de Uraoka hace bastantes años, y un estudio más reciente casi del mismo grupo que publicó Yamada, en que en este tipo de lesiones, en más de 400 LST granulares nodulares mixto, había un 19% de riesgo de cáncer invasivo a la submucosa y casi siempre eso estaba debajo del nódulo dominante o de los nódulos dominantes o del área deprimida. Entonces, como tú bien has hecho al describir, esas son las zonas que uno entonces tiene que evaluar con acuciosidad. Al final, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de qué tratamiento vamos a ofrecerle a un paciente, debemos siempre considerar estas variables: lesión, paciente y factibilidad técnica, y estamos desarrollando la primera variable, que es la lesión y fundamentalmente el criterio oncológico. Con todo esto que hemos descrito, la verdad que esta lesión impresiona ser un adenoma con probables focos de cáncer superficial, y ese es el criterio oncológico. Ahora, lo otro que llama la atención, y es el otro factor relacionado a la lesión, es su gran tamaño. Entonces, el grupo australiano, y esto va a tomar énfasis para decidir qué resección hacer, cuando las lesiones miden más de 4 centímetros y las sacan por mucosectomía, esa constituye una condición de alto riesgo de recurrencia. Esto lo tiene que uno poner en la balanza, ¿ya? Yendo a la variable del paciente, este paciente que se resecó en el 2009 una lesión, no ha tenido vigilancia y aparece 10 años después. Eso indica una pobre adherencia a la vigilancia. Y esto tiene que ser muy importante porque entiéndase que ofrecerle una mucosectomía entonces en pedazos, que en una lesión tan grande tiene un riesgo significativo de recurrencia, como que dejaría de ser ya una alternativa ideal, ¿no?
Y lo tercero es evaluar la factibilidad técnica, ¿no? O sea, de todas maneras, el afrontamiento y maniobrabilidad en el recto es regularmente bueno, pero cuando se acerca al ano, disminuye ya un poco el control, se hace técnicamente un poco más difícil. Podemos rotar al paciente para favorecernos de la gravedad, pero este paciente tiene una condición peculiar que es un área de fibrosis por la resección previa. Eso entra a la balanza. Si es que el área de fibrosis fuese extensa, creo que inclinaría un poco la balanza para el tratamiento quirúrgico, pero esta parece un área de fibrosis focal. Entonces, con todo esto que he descrito, la verdad, Luis, esta lesión como que se hace buena candidata para intentar resección en bloque mediante disección submucosa. Un comentario, si me permiten. Sí. Dale, Nico. Bueno, felicitarlo, por supuesto, por la presentación y el análisis semiológico de la lesión, que comparto plenamente que es lo primero que debemos hacer en todos estos casos para luego tomar una conducta terapéutica. Yo creo que de todo lo que le han dicho, en resumen, lo que uno tiene que concluir cuando ve una lesión como este tipo, es decir, bueno, ¿tiene un patrón invasivo o no invasivo? Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro es que con las características, aplicando la tecnología que muy bien utilizaron, la pregunta es que por más que uno analice bien las características semiológicas, y sobre todo a nivel de los nódulos, que como muy bien dijo Luis, es la zona donde habría mayor probabilidad de existir invasión submucosa, pero también está descrito que aunque uno valore bien semiológicamente, endoscópicamente, con magnificación y cromoendoscopía los nódulos, muchas veces podemos encontrarnos con un patrón no invasivo en ese análisis semiológico endoscópico, y sin embargo no es muy fiable cuando hay nódulos para determinar el grado de invasión submucoso. No sé si me expresé bien y me gustaría saber qué opinan con respecto a la semiología específicamente de los nódulos, si nos quedamos tranquilos en el caso de que no exista un patrón invasivo, si nos quedamos tranquilos realmente de que no puede haber invasión en esos sectores. No, yo creo que ese comentario es perfecto y la verdad que fue muy bien estudiado por el grupo australiano, Nicolás, ¿no? El grupo australiano recopiló más de 2.000 mucosectomías en lesiones grandes que tenían supuestamente un patrón no invasivo, quiere decir que tenía un patrón de criptas y patrón vascular regulares. Y no tenían entonces características que sugieran invasión a la submucosa. Sin embargo, hubo hasta 7% de esas más de 2.000 lesiones que tenían invasión a la submucosa. Cuando buscaron determinar las características asociadas a ese riesgo de cáncer invasivo a la submucosa, de hecho, los nódulos dominantes o el componente sésil protruido, sobre todo en la localización del recto sigmoide, elevaba ese riesgo de 10 al 20% y es lo que ellos denominaron el riesgo de cáncer encubierto. Y esa sería una razón más para que en este tipo de lesiones, así, por ejemplo, no hubiera tenido la cicatriz, nos inclinemos por ofrecerle una resección en bloque antes que una resección en pedazos. Bien. Andrés Donoso, ¿algún comentario que te merezca este caso? No, ninguno, más que decir que estoy muy, pero muy feliz de que hayan 111 personas mirando y que estén comenzando a participar en estos seminarios del grupo de Lima del Hospital Rebagliati, porque de verdad ha sido un análisis de expertos, un lujo, de verdad, ver cómo trabajan mis amigos Luis y Fernando. Así que qué bueno que estén acá con 111, 117 personas mirando ahora y que nos acompañen en muchos seminarios más. De verdad, un acierto de la SUED por invitarlos y el caso hermoso. De verdad, muchas gracias. Se nota que somos amigos. Sí. Gracias Andrés. Si están de acuerdo... Solamente lo que aquí estábamos ya para completar la discusión, ¿no? Este paciente finalmente tiene algunos estudios complementarios más. Tenía estos exámenes de hemoglobina, de marcador tumoral, producto de que había tenido esta biopsia que mostraba un adenocarcinoma. Tenía estos estudios de imágenes, ¿no? Se realizó una tomografía de tórax, abdomen, pelvis con contraste, el cual no visualizaba ninguna lesión expansiva en el presente examen.
y tenía una resonancia magnética de protocolo recto que mostraba solamente un engrosamiento de la mucosa rectal en relación al antecedente clínico. No mostraba adenopatías periféricas. Por lo tanto, y como le había mencionado ya Fernando y Andrés, esta lesión fue catalogada como un LST tipo heterogéneo, con probablemente un adenoma con displasia de alto grado y focos de adenocarcinoma de tipo superficial, por lo cual, aún pudiendo haber un grado de probable compromiso de invasión submucosa a nivel de los nódulos, consideramos de que la resección en bloque y el análisis adecuado por patología nos darían un diagnóstico adecuado y que en su defecto podría ser complementario después de un tratamiento quirúrgico en caso de que no cumpliera los criterios curativos. Entonces, la decisión terapéutica ya estaba echada en nuestro caso. Al momento de hacer la evaluación, decidimos lo que es la resección vía disección endoscópica submucosa, que a continuación les presento. Ingresamos, pues, con un CAP tipo cónico, según escuela japonesa. Hacemos nosotros el abordaje siempre en la parte distal, en la parte anal. Utilizamos soluciones hipertónicas, manitol al 10%, una dilución del manitol convencional al 20% con suero fisiológico, una ampolla de adrenalina por cada 250 mililitros de solución y un poco de índigo de carmín. A continuación, nosotros utilizamos siempre para este tipo de lesiones rectoanales o colorectales lo que es la cuchilla utilizada por el doctor Yahai, que es el dual knife. Nosotros tenemos, al igual que la mayoría en Sudamérica, el tipo regular. No tenemos el que tiene water jet, un jet de hidrodisección. Hacemos lo que es la incisión y tenemos que considerar que en las lesiones rectales no dejamos marcas, ya que se puede visualizar perfectamente el cambio entre la mucosa sana y enferma. Esto es lo que nos va a acompañar en múltiples partes de la incisión inicial, sobre todo en la parte que consideramos que había mucha fibrosis, bastante fibrosis, muchas áreas de neovasos, sangrado profuso, que al inicio trataremos de controlar con la misma cuchilla de hidrodisección con punta cerrada, pero en cuyo caso no, echar mano ya de las pinzas hemostáticas, idealmente los Grasper o como ven aquí, las hot biopsy, ¿no? Usamos siempre los mismos seteos y luego de que controlamos ya sangrados, haremos la secuencia ya conocida de lo que es inyección de la submucosa y disección con la misma cuchilla, siempre tratando de mantener un plano adecuado, que al inicio, como les mencionaba y como pueden ver en imágenes, era bastante complicado, había bastante área de fibrosis, bastante sangrado que se tuvo que controlar al inicio. Entonces, estos vasos que dificultaron marcadamente el examen al inicio tuvieron que ser coagulados para ya finalmente dejarnos paso a esta área que era la que se estaba buscando, ¿no? La que siempre gusta, un área de que se eleve perfectamente, que permita avanzar rápidamente dentro del túnel, y así fue como se realizó. Una vez de que ya se avanza la lesión más del 50% de la circunferencia en el extremo distal, queda ya completar la incisión de la circunferencia, completar toda la circunferencia, y luego ya volver nuevamente al túnel submucoso y completar la disección. Esta es la parte de retroflexión. Nuevamente dejamos un margen de mucosa sana, siempre para evitar márgenes positivos en los especímenes o en los reportes de patología, ¿sí? Y luego de hacer la incisión, hacemos la incisión profunda, ¿no? La deep incision. Cuando hacemos esta forma de trabajo, se nos facilita realmente el examen. Pues estas ya son las imágenes finales del procedimiento, para no hacer muy largo la temática. Logramos hacer una resección en bloque de toda la región. Como pueden ver, bastante fibrosis, mucha área de cicatriz, mucha área de sangrado al inicio que se tuvo que cauterizar, pero se logró lo que es la resección en bloque de la lesión. Finalmente el espécimen se logró también sacar completo. A veces tenemos problemas en la parte anal, producto de que el tamaño de la lesión, que midió finalmente el espécimen unos 8 centímetros y medio, ¿no? Y la anatomía patológica reveló finalmente que se trataba de un adenoma tubular con displasia de bajo grado y alto grado, con focos de adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado, confinado a la mucosa. Los bordes laterales y profundos libres de neoplasia, y no se observó invasión linfovascular en él. Se hizo un control endoscópico a los 5 meses de este paciente, y eso es lo que les presento. Este es el control a los 5 meses, en el cual no se evidencia persistencia ni recidiva de enfermedad, solamente un punto en este que se evidenciaba un área superficialmente elevada, pero que a la caracterización con FACE y magnificación no se evidenciaba alguna alteración marcada, sino por el contrario un componente de tipo inflamatorio, probablemente un granuloma, ¿no? Se tomó biopsias de esto,
y finalmente el resultado fue una colitis inflamatoria inespecífica, con lo cual el paciente cumplió con los criterios de curación. Muchas gracias, Luis. Muy interesante el caso. Seguramente surgen varias preguntas. Una de ellas, la plantea el doctor Franco Orellana, es la posibilidad de realizar en este caso una resección quirúrgica por vía transanal. Eso, si quieren, después nos pueden responder. Y a mí me gustaría hacer un comentario con respecto a este caso, y sobre todo con el informe anatomopatológico que habla de adenocarcinoma, que estaba mencionado previamente en la biopsia, y ahora se refiere a adenocarcinoma intramucoso. Y no sé qué opinión les merece a ustedes y al resto del público que está participando en esta actividad, pero en lo que es personal, yo adhiero con respecto a la clasificación anatomopatológica mucho a lo que utilizan los expertos occidentales, y hablar de adenocarcinoma cuando hay invasión, es decir, hablar de adenocarcinoma cuando hay compromiso de la submucosa, no hablar de adenocarcinoma cuando hay únicamente un compromiso mucoso. En estos casos la probabilidad, por lo menos en colon y el recto, cuando está confinado únicamente a la mucosa, la probabilidad de existir adenopatías, sobre todo si son bien diferenciados, como tú bien mostraste, no hay invasión linfovascular, etcétera, es prácticamente cero. Entonces, tratar de evitar de utilizar el término adenocarcinoma si no hay invasión submucosa. Es muy utilizar, sobre todo en Occidente, el término adenocarcinoma intramucoso, y eso muchas veces puede ser un elemento de confusión para los médicos y para los pacientes, que nos pueden llevar a tomar medidas terapéuticas quizás excesivas que no corresponden en cada caso. Me gustaría conocer la opinión, si quedó claro mi planteo, con respecto a utilizar este término. Me gustaría realmente ver si lo podemos analizar entre todos y conocer la opinión de todos ustedes. Empezaré. Bueno, la verdad, Nico, es que tú has planteado un tema que es de discusión constante entre Occidente y Oriente, ¿no? Y nosotros somos formados en la escuela japonesa. Entonces nosotros seguimos el modelo japonés. Un poquito con el intento de querer superar esta divergencia de opinión, es que surge la clasificación de Viena y esta entradilla como una neoplasia intraepitelial de alto grado, ¿no? Pero sinceramente, nosotros nos apegamos más al modelo japonés. Al final, estos adenocarcinomas que invaden a la submucosa, ¿de dónde nacen? Nacen de las glándulas, o sea, nacen de la mucosa. Entonces, yo creo que también, por un lado, puede generar pánico, pero por otro lado, que el paciente no tenga conciencia de que tiene un problema de este tipo, puede motivar relajo en su vigilancia. Entonces, sí, nosotros seguimos en realidad el modelo más bien japonés, Nicolás. Andrés, no sé, ¿qué opinas? Sí. Yo creo, a mí me gustaría hacer, desde mi punto de vista, algunas aclaraciones con respecto a esta polémica que tú mencionas, Fernando y Nico, que me parece que la polémica no aplica en este caso. ¿En qué sentido? En que hay que recordar que la mucosa tiene capas, ¿ok? Una de ellas es el epitelio, que descansa sobre la membrana basal. Luego viene la lámina propia, y finalmente viene la muscular de la mucosa que la separa de la submucosa. La particularidad que tiene el colon y recto, como bien dice el doctor González, es que en la lámina propia de colon y recto no existe drenaje linfático, a diferencia de lo que sí ocurre en el estómago y en el esófago. Por lo tanto, no es que sea prácticamente cero, de hecho es cero. Cuando uno tiene un cáncer que está limitado a la mucosa en colon y recto, no hay riesgo de metástasis linfáticas, que es distinto al esófago y el estómago, donde sí lo hay, aunque las lesiones están limitadas a la mucosa. Pero eso no influye en que sea o no un adenocarcinoma, ¿ok? La diferencia a la que vino en el fondo, a ayudar un poco lo de Viena y todo este tema del Occidente y Oriente es otro. Es en aquellas neoplasias que se encuentran confinadas al epitelio, es decir, que no atraviesan la membrana basal, si deben ser llamados o no cánceres. En Japón,
por ejemplo, a una neoplasia que se encuentra confinada al epitelio y que no ha traspasado la membrana basal, los patólogos le pueden llamar cáncer, o cáncer in situ, o cáncer intramucoso. Y en Occidente los patólogos le llaman displasia de alto o bajo grado, o neoplasia intraepitelial de grado 1, 2 o 3, dependiendo del órgano, la localización o la escuela del patólogo. Pero acá estamos hablando de otra cosa, en el caso que presentó el doctor Marín. Acá estamos hablando de un cáncer que es, en el fondo, intramucoso. Entiendo yo que eso ya está claro en Chile al menos, y yo creo que en todo Occidente, que se le llama en el fondo cáncer a aquel ya que invade la lámina propia. Ahora, el problema está, y yo creo que es importante entender esto y ir a ver las piezas con los patólogos y estudiar histología, que efectivamente las cosas, los fenómenos biológicos, no son como los queremos clasificar nosotros las personas, y como lamentablemente muchos médicos occidentales sobre todo los quieren clasificar como blanco-negro, sino que son parte de un continuo. Y nosotros vemos una foto cuando vemos al paciente, de un continuo, ¿ya? Entonces, hay muchas veces en que efectivamente no es posible determinar con certeza si una neoplasia que se encuentra confinada al epitelio y que no ha atravesado aún la membrana basal es una displasia de alto grado o ya comienza a tener características de adenocarcinoma. Y ahí está la dificultad, ¿ya? Ahora, ¿qué es la práctica y en lo real? En el colon y en el recto da lo mismo, porque sea una displasia de bajo grado, de alto grado o un adenocarcinoma intramucoso, o sea, aquel proceso neoplásico que traspasa la membrana basal, pero que se encuentra confinado a la lámina propia, el riesgo de metástasis linfáticas es 0. ¿Ok? Y si esa lesión es resecada completamente, no hay ningún riesgo, más que el que recidive localmente, pero no un riesgo en el fondo de que haya metástasis o compromiso de los ganglios linfáticos, ¿ya? Así que yo creo que una buena forma de saber esto es simplemente preguntarle al patólogo si él se refería a una neoplasia que estaba confinada o no al epitelio, o si ya invadía en el fondo hacia la lámina propia. Y si es así, eso es un adenocarcinoma y punto. Así se le llama y eso es. Ahora, que tenga riesgo de metástasis linfáticas, como es colon, no tiene ninguno, es 0. Es 0. Pero eso no quiere decir que no sea un adenocarcinoma. Esa es mi visión. Gracias, Andrés. Y con respecto al interrogante que planteaba Franco, de que era una lesión que podía ser candidata a una resección quirúrgica por vía transanal, ¿lo plantearon Fernando, Luis, al equipo de coloproctología? O sea, claro, esa era justo la pregunta inicial del caso, ¿no es cierto? Las lesiones estas superficiales de esta localización al final pueden tener resección endoscópica, que hemos preferido que sea en bloque por todo lo que hemos discutido, pero también podría hacerse resección quirúrgica si es que el expertise local es bueno, por ejemplo, con TAMIS, ¿no? Pero, de todas maneras, nosotros vemos algunas ventajas de la resección endoscópica, sobre todo cuando hay componente superficial elevado y los márgenes pueden ser un poco discretos, o muy discretos más bien, a veces no se reconocen bien quirúrgicamente y hay un poquito más de riesgo de fragmentar el espécimen y una mayor tasa de recurrencia. Me parece que también la morbilidad es un poquitito mayor. Hay algunos problemas funcionales postquirúrgicos y alguna tasa de morbilidad respecto a abscesos y cosas por el estilo, pero depende mucho el expertise local, o sea, si es que también no hay adecuado expertise para la resección endoscópica, porque ojo que esta resección no es sencilla, la realizó Luis con Paul y Jorge, es una resección de mediana dificultad, una lesión grande en recto ano, con áreas de fibrosis, mucha vascularidad. Si no hay expertise adecuada, y más bien el otro expertise es muy bueno, el quirúrgico, se podría plantear también eso. Yo, si me Muchas gracias. Quería también aportar mi punto de vista. Me parece a mí que hay que pensarlo como, creo que voy a resumir lo que dijo Fernando finalmente, que estoy de acuerdo con él, que no hay que verlo desde el punto de vista de la técnica, sino de qué necesita el paciente de acuerdo a su diagnóstico. A mí me parece que muchos, o yo al menos concuerdo con lo que comenta Fernando y Luis, estaremos de acuerdo en que lo que este paciente requiere es una resección en bloque. Eso es lo que requiere. Ahora, después hay que ver cómo yo puedo lograr eso. Pero no es que uno diga esto es para tal técnica o para tal, en el fondo. Ahora, ¿qué pasa?
Si uno le envía este caso a un coloproctólogo y le pregunta si puede hacer un TAMIS, se va a encontrar el coloproctólogo con algunas dificultades, independiente, por supuesto, de que se puede hacer, yo supongo. Pero, ¿qué veo yo? Que en mi hospital también se hace TAMIS. Que por estar eso al lado del recto ano, ya es una dificultad. Y por estar en el recto bajo, porque la plataforma va a quedar puesta sobre la lesión en gran parte de la lesión. Así que eso ya es una dificultad y van a tener que empezar a mezclar técnica híbrida, en el fondo de un abordaje quirúrgico tradicional, y después poner la plataforma para otra parte de la lesión. Entre más comprometa la circunferencia de la lesión, más complejo se va haciendo para el equipo quirúrgico que quiera hacer un TAMIS. Ahora, ¿por qué yo prefiero la resección endoscópica? Declarando mi conflicto de interés académico, que yo me dedico a la endoscopía, por supuesto, pero ¿qué veo yo en lo objetivo? Que el paciente que vaya a TAMIS va a tener que entrar a un pabellón con anestesia general. Y en general, la mayoría de los médicos acá, al menos en mi país, dejan a esos pacientes hospitalizados, versus un procedimiento que es ambulatorio y que no requiere anestesia general. Por lo tanto, los costos son mucho menores. Y si a eso le sumamos que la localización no le va a gustar a ningún médico que haga TAMIS, creo que la resección endoscópica me parece que es mejor en este caso. Creo que, resumiendo un poco, también se puede definir y optar por el tratamiento de acuerdo a cuáles son las mejores condiciones en cada centro. O sea, si hay excelentes endoscopistas, es una muy buena opción. Excelentes coloproctólogos es una excelente opción. Y también creo que es importante dejar en claro que intervenga a veces el paciente, ¿verdad? Que pueda decidir por cuál puede ser la mejor opción para ese caso. Sí, de acuerdo. ¿Están escuchando? Estamos Una hablando pregunta, Nicolás. ¿Sí? ¿Este paciente lo hacen con anestesia general, supongo, o solo con sedación? Solo con sedación profunda, con propofol. Nosotros también, sedación. Y si me permiten hacer un último comentario antes de pasar al caso de Andrés, porque ya estamos en hora, creo que, volviendo al inicio del caso, que cuando se hizo la mucosectomía en el 2009, y creo que todos estamos de acuerdo que esto es una lesión recidivante, creo que es muy importante tener en cuenta que el médico endoscopista que hace el procedimiento, en aquel caso en el 2009, es el que tiene la responsabilidad y obligación de marcar los protocolos de seguimiento. Creo que eso es muy importante, que el médico endoscopista tenga la capacidad de sugerir los controles en ese caso y ayudar al clínico, que muchas veces no somos nosotros, a cómo pautar el seguimiento. Porque hay veces, no digo que sea este caso, pero a veces no es por responsabilidad únicamente del paciente que se fue y no volvió más, sino que a veces es muchas veces nuestra responsabilidad de no marcar claramente cuándo deberían realizarse los seguimientos. Nico, si me permites un comentario final justo sobre ese punto. Por supuesto. O sea, yo creo que justo en el riesgo de recurrencia muchas veces está relacionado con la falta de adherencia a los protocolos de vigilancia. Y este es un territorio que falta investigar. ¿Quién se adhiere menos a la vigilancia y por qué motivos? Cuando nosotros sacamos nuestra primera serie de mucosectomía en pedazos, que está publicada en las primeras 120 lesiones que resecamos para aquel entonces, teníamos 7% de tasa de recurrencia en las primeras, un operador. Pero cuando actualizamos la data a más de 220 lesiones, fue más acorde con la literatura internacional, subió a 16%. Lo cierto es que eso fluctúa entre 16 a 30%. Pero lo que no está descrito en ninguno de los estudios, incluso los australianos, es con detalle cuánto se pierden en el seguimiento. Nosotros, a pesar de llamarlos para que vengan a sus controles y chequeos, como vienen referidos a estos centros, se perdieron el 30% del seguimiento. Entonces, me di el trabajo de revisar los que se perdieron, por ejemplo, en estudios australianos, y se perdieron aproximadamente el 20%. De ahí que una lesión que mide más de 4 centímetros, que tiene un fuerte riesgo de que se saquen pedazos por mucosectomía y por tanto un alto riesgo de recurrencia, es también una buena razón para considerar resección en bloque por disección. Muchas gracias, Fernando. Si les parece, Andrés, podemos comenzar con tu caso para finalizar la actividad. Sí, un segundo para compartir.
Nicolás, ¿tú me puedes confirmar si se ve la pantalla? Se ve perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Donoso. Yo soy cirujano digestivo y endoscopista de Chile. Quería dar gracias a la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva, junto al doctor Nicolás González y Carlos Redolón, y por supuesto a mis colegas Andrés Tuyort, Martín Guidi, a Luis Marín, Fernando Palacios y al doctor Franco Orellana, que nos acompañan hoy día. Nicolás me pidió que presentara un caso de cáncer gástrico incipiente que él tuvo la oportunidad de conocer por un chat que tenemos en común. La verdad es que les pido disculpas porque este es un caso reciente que no tengo fotos tomadas del procesador, en su mayoría, sino que son fotos tomadas con un celular. Así que me disculpa porque las imágenes no son de la mejor calidad, pero bueno, el caso parece que llamó la atención y se los quería presentar. Esto se trata de un paciente sexo masculino de 51 años de edad. No tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico y él era fumador, suspendido hace 4 años de 2 cigarros al día, y el paciente nunca se había hecho endoscopías previamente. Él consultó en marzo de este año por un malestar epigástrico que tenía 2 a 3 meses de evolución, que no lo definía como un síndrome ulceroso ni como dolor propiamente tal, era una dispepsia o una epigastralgia anugrente, y no tenía ningún otro síntoma asociado, nada, absolutamente nada. Y por esos motivos consultó con un gastroenterólogo que le solicitó un estudio endoscópico. Y en el estudio endoscópico, estas son las fotos con las que cuento, no es un caso que haya hecho yo, se ve obviamente una... Perdón, voy a achicar un poco la pantalla para así poder mostrar con el cursor. Se ve una mucosa alterada, claramente hay inflamación, hay gastritis, se ven pliegues engrosados, y destaca esta área acá de eritema, que probablemente esté algo deprimida respecto a la mucosa que la rodea, y donde se observan varias zonas más deprimidas aún de fibrina o úlceras, en realidad. Así que el endoscopista tomó biopsias de esas lesiones que fueron informadas como un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y el paciente era Helicobacter pylori positivo y fue sometido a erradicación. En esas condiciones conocí al paciente, repetí la endoscopía, que no fue sencilla de hacer, la verdad, costaba mucho distender el estómago, a pesar de los esfuerzos por prepararlo, costó mucho lavarlo, pero yo creo que acá lo que podemos volver a confirmar es que se trata de un paciente que tiene gastritis, que tiene sospecha al menos endoscópica o endoscopía compatible con atrofia difusa de todo el estómago, y acá podemos ver, estoy mostrando con el cursor el área donde se ve la lesión. ¿Ok? Acá podemos ver con el estómago más colapsado, ven que se ven los pliegues acá muy juntos, que esta lesión yo la describiría como un área grande que se ubica en la cara posterior de la región casi subcardial y hacia la curvatura mayor. Es un área extensa, caracterizada por eritema, que puede ser plana o quizás levemente deprimida, cuesta delimitar eso o saberlo, y se asocia a áreas de sangrado espontáneo. Así que es muy sospechosa de neoplasia, a pesar de que ya tenemos el diagnóstico histológico. Y esta endoscopía fue realizada 2 semanas después de la endoscopía previa. El paciente ya había sido erradicado y había sido sometido a tratamiento con dosis altas de inhibidores de la bomba de protones y con sucralfato y con medidas generales de dieta. Lo cual explica en el fondo los cambios de la lesión principalmente en cuanto a la presencia o en este caso ausencia de úlceras. Acá tenemos bajo mayor colapso de la cámara gástrica que se observa irregularidad franca de la mucosa, mayor sangrado espontáneo luego de las pruebas de insuflación, y acá en esta última foto podemos ver la contraparte cuando intentamos insuflar la mayor cantidad posible del estómago, como la lesión se va aplanando completamente. Y ya no se ve en gran forma esa irregularidad, y acá la línea demarcatoria que podemos nosotros ver en macro de la zona de neoplasia con la zona que sospechamos que no es de neoplasia, aparentemente ya es un área completamente plana y que se estira, ¿ya? Yo no sé, Nicolás, ¿cómo tú quieres plantearlo? Si sigo o si quieren ahora hacer algo de discusión del caso. Creo que se presta para discutir la parte diagnóstica, Andrés, ¿no? Creo que se presta para discutir, si me permites, Andrés, lo primero que llama la atención es
el cambio que ha tenido morfológico la lesión en tan poco tiempo. Me refiero a la presencia de las úlceras tan notorias en el examen inicial y cómo ha variado a este último examen. De repente me voy a referir un poco más, ya sabiendo que tienes biopsia positiva de cáncer y características endoscópicas de un cáncer incipiente. Una vez que uno tiene esto, toca definir, hacer una predicción de invasión. Y tú has ido haciendo la descripción de las características que normalmente buscamos. Nosotros en nuestro grupo buscamos básicamente 5 características. Si hay elevación marcada de los márgenes con aspecto submucoso, que no tiene esta lesión. Si hay elevación central en la depresión con aspecto submucoso, que tampoco tiene. Si hay una irregularidad marcada o pronunciada, la irregularidad leve no cuenta, esta lesión tampoco tiene eso. Si hay rigidez, que en tu caso en las fotos, porque no es un video, uno lo puede valorar indirectamente por el signo de no extensión, que tampoco tiene esta lesión, ¿ya? Y lo último serían los pliegues engrosados, que en realidad se ven pliegues que convergen, pero no se ven, por las fotos al menos me parece que no logro ver ni fusión de pliegues ni pliegues en palillo de tambor. Entonces, en realidad, con lo que nos muestras, me impresiona un cáncer temprano con predicción de invasión intramucosa. Quería preguntarte, Andrés, si me diste esto, porque de todas maneras lo de la úlcera es un factor importante para considerar el tamaño. ¿Cuánto le estimaste de tamaño? Sí. A ver, yo acá para la medición utilicé un método bastante rudimentario, pero me parece válido, que fue una pinza. ¿Ok? Y con esa pinza la lesión la medí, en el fondo era una pinza, ¿cuánto era? Creo que 2 milímetros, pero en el fondo la medí límite de 3 centímetros, bajo ese concepto, ¿ya? Bajo ese método de medición. Lo que me gustaría destacar, Andrés, de este caso, que realmente es muy llamativo también por lo que ya dijeron del cambio de la morfología de la lesión, es la importancia también de contar con equipamiento de alta definición, porque si no sería muy difícil realmente poder hacer una semiología adecuada de la lesión y sobre todo poder definir los límites de lo que es la lesión neoplásica, de lo que es tejido gástrico normal o con gastritis o con metaplasia intestinal. Me imagino que te tiene que haber dado mucho trabajo poder diferenciar lo que era neoplásico y lo que era normal. En este caso, ¿pudiste realizar magnificación o algún tipo de cromoendoscopía que te ayudó para delimitar la lesión? A ver, la verdad, Nico, es que en este caso, bueno, la primera endoscopía es la que ustedes vieron, que es donde se detecta la lesión y se toma la biopsia y se hace el diagnóstico. Luego yo ya tengo el paciente referido con el diagnóstico hecho y lo que yo busco con mi endoscopía es poder observar las características de la lesión como hemos visto, principalmente qué tamaño tiene, qué diámetro tiene, si está ulcerada o no y cuál es mi predicción respecto de si la lesión, respecto de su invasión en profundidad. Y otro objetivo importante que no lo traje acá en base al tiempo es ver si el paciente tiene o no tiene lesiones sincrónicas, que es muy importante. ¿Okay? En este caso, por supuesto, no las tenía, sino se la habría mostrado. No ocupé índigo carmín y no ocupé magnificación. Ahora quiero explicar por qué. Índigo carmín no ocupé porque en mi caso no lo tengo siempre a disposición, pero es de un costo mayor. Y en este caso no lo estimé que me fuera a aportar mayormente para delimitar el margen, que era lo que para lo que uno lo podría ocupar, ¿ya? Y la magnificación básicamente es lo mismo, porque la magnificación lo que uno podría ver, puede ver muchas cosas, pero en este caso también nos aportaría en ver el margen, y yo creo que en esta imagen para mí el margen queda más o menos claro. ¿Ok? Distinto del momento en que uno va a realizar la resección endoscópica, en que ahí a veces, dependiendo de la escuela, uno puede marcar con NDI o solo con índigo carmín. Eso, así que yo la verdad es que no lo ocupé, pero acá hay un detalle, y yo creo que la pregunta de Nico va con mucha intención, que conoce como las dificultades que después yo tuve, que es que acá uno puede ver el margen, acá uno lo puede ver. Entonces, pero también uno lo que puede ver es que hay intensa inflamación,
y esta lesión está ubicada en la zona subcardial hacia la curvatura mayor y pared posterior. Es una zona que es difícil, pero además es muy prona a sangrar, a la hemorragia. De manera que acá ustedes ya ven que hay sangrado espontáneo, hay mucha inflamación de por medio, y yo mantuve y dejé al paciente en 3 semanas más con tratamiento con inhibidores de bomba, por un buen tiempo, tratando de sacarme eso como dificultad encima. Y eso después me jugó en contra, porque al momento de realizar la resección, poder delimitar los márgenes me generó mucha dificultad, aún disponiendo de magnificación y aún disponiendo de índigo carmín. Eso. Si no hay alguna otra pregunta, yo les quería, en el fondo, sugerir algunas cosas de discusión, que es que, ¿cómo enfrentar un caso de cáncer gástrico incipiente? Lo primero que yo quería aportar era que hay que recordar siempre que corresponde a un cáncer, a una neoplasia, y por lo tanto el primer paso es la etapificación. Luego discutirlo en un comité oncológico, después presentar el caso con el resultado del tratamiento y finalmente el seguimiento del paciente, como ya hemos dicho en esta reunión. Me voy a centrar solo en la etapificación por tema de tiempo, y acá es lo de cualquier tumor, el TNM. Para el T, nosotros tenemos la endoscopía, como mencionaba el doctor Fernando Palacios, o la econdoscopía. Para el N también tenemos el escáner o la econdoscopía en menor medida, y para el M el escáner. En este caso, el paciente contaba con un escáner de tórax, abdomen y pelvis que no mostraba adenopatías, tampoco buscábamos encontrarlas, pero lo seguimos realizando nosotros de rutina en estos pacientes, aunque sospechemos un cáncer incipiente solamente. ¿Okay? Hay que recordar que, como toda neoplasia, el cáncer gástrico incipiente tiene una etapificación clínica pretratamiento. O sea, esto busca descartar adenopatías y metástasis, que lo hacemos con el escáner, y evaluar si cumple o no criterios para resección endoscópica en este caso, que nosotros estimábamos que sí. Y después de eso hay que evaluar post-resección endoscópica si la resección fue en bloque, si la resección fue R0, y si es que hay o no factores de riesgo de metástasis linfáticas, para ver cómo continúa el tratamiento o seguimiento de nuestro paciente. Y en este caso nosotros, y yo en personal, estimé que esta lesión era intramucosa, pero el detalle que nombró el doctor Palacio es muy importante, que está ulcerada y por lo tanto puede ser sometida a curación bajo criterios extendidos si es que es menor de 3 centímetros, ¿ya? De manera que es una indicación límite, ¿ok? Porque es una lesión grande que estimamos mide 3 centímetros, pero podría medir más, por supuesto, y que está ulcerada, ¿ok? La contraparte de eso es una gastrectomía total, así que nosotros decidimos en comité hacer primero una resección endoscópica y decidir según el resultado de la biopsia. Acá entramos ya con las fotos, como les decía, tomadas con iPhone, mis disculpas, pero esto es lo que comentaba el doctor González, fue realmente difícil poder determinar los márgenes. Había ya más cambios luego del tratamiento con IVP, y la verdad es que no los pude delimitar nada bien, así que opté por marcar un área muy amplia. ¿Okay? Eso fue lo que hice, porque me costó mucho delimitar en forma certera los márgenes de la lesión. Finalmente, aquí está la lesión. Ustedes pueden ver que es una pieza que mide, nosotros pensábamos que medía más o menos 10 centímetros de diámetro mayor, la pieza de resección, que se ve ahí con una regla. El patólogo lo que informó es que la pieza medía 9,5 centímetros de diámetro mayor, y que la lesión medía 2,5 centímetros. Así que, afortunadamente, a pesar del método, no estábamos lejos en nuestra estimación. Yo había estimado que la lesión medía 3 centímetros, el patólogo 2,5 centímetros, y lo que informó es que, perdón, ahí creo que unos errores de ortografía, que la lesión se trataba principalmente de una displasia de bajo grado con focos de displasia de alto grado y de adenocarcinoma bien diferenciado intramucoso. Ese fue el resultado final de la patología. Los márgenes de resección laterales, sin compromiso tumoral, la lesión se encontraba alejada de los márgenes, y el margen profundo negativo, por supuesto. La pieza contaba con la mucosa, la muscular de la mucosa intacta y toda la submucosa, y no existían permeaciones vasculares ni linfáticas. De manera que, esta vez puesto a la japonesa, por decirlo así, se trata de una neoplasia limitada a la mucosa. En este caso se trata de un adenocarcinoma de tipo diferenciado de 2,5 centímetros, que estaba ulcerado, cuyos márgenes estaban negativos, no tenía invasión linfática ni venosa, y por lo tanto, por ser una resección en bloque y R0, esto cae dentro de criterios extendidos y se puede catalogar como una resección de tipo curativa. Eso. Ese es el caso.
Fantástico, Andrés. Sí. Un gran trabajo porque, bueno, para los que hacemos disección, la lesión en sí, la localización son de una dificultad técnica importante, ¿no? La maniobrabilidad no es tan buena, sangran mucho en esa ubicación, es bastante difícil. Tema mayor. De repente nosotros usamos mucho lo que hemos visto en Keio para definir los márgenes laterales, que es la cromoendoscopía secuencial con ácido acético, primero al 1.5%, y luego rociar índigo carmín, y esta secuencia, sobre todo en las lesiones que tienen márgenes poco nítidos, como esta, les incrementa significativamente el reconocimiento del margen lateral, y quizás lo que hubiera hecho es ahorrar un poquito el tamaño del gran espécimen que has tenido, ¿no? Que es un espécimen bastante grande. Es algo que usamos regularmente porque lo otro es que no disponemos de NBI y magnificación, que también es algo que se estudia mucho en Japón y que ayuda para el reconocimiento del margen lateral. El margen lateral es importantísimo, porque si uno revisa las primeras series de Occidente, de Europa, tenían una gran tasa de resecciones incompletas, sobre todo por margen lateral comprometido. Entonces, esta parte que es diagnóstica es muy, muy, muy relevante para poder tener éxito con la intervención. Bueno, sin extenderme más, Andrés, un gran trabajo que suerte para el paciente, que ha tenido una resección curativa y que se libró de una gastrectomía total, ¿no? Andrés, Sí. Andrés, yo quería hacerte una pregunta. Cuando hiciste la endoscopía inicial que te lo envían y viste estas áreas de úlceras ahí, bueno, definitivamente ahí no se evidencia claramente una área demarcada, ¿no? Entonces, lo que optaste fue por hacerle seguimiento al paciente aprovechando que también tenía esta biopsia que era positiva para el Helicobacter pylori, o cómo fue que decidiste hacer el control posterior. A ver, para ser muy honesto, Luis, a mí me llega en el fondo el caso de un paciente que ya tiene la biopsia positiva para adenocarcinoma. Entonces, mi enfoque real en cuanto a temporalidad está en que un paciente con diagnóstico de cáncer gástrico necesito, por supuesto, realizar una endoscopía, tapificarlo. Así que le conversé con él, discutí todos sus antecedentes, le expliqué el plan, hicimos el escáner y después de eso le hice la endoscopía. Y él ya estaba en curso de tratamiento de erradicación y yo le solicité que siguiera con dieta y con IVP y le hice yo una endoscopía en el fondo para ver de qué se trataba esto y lo que yo veo ya es las segundas imágenes que le muestro donde claramente veo una lesión neoplásica, incipiente intramucosa a mi criterio, y donde no, en un contexto de una gastritis crónica trófica, todos los elementos y donde no encuentro lesiones sincrónicas. Así que en ese contexto, en el fondo, yo le digo, mire, lo que hice, le propuse tratamiento después de la discusión en comité y eso fue. Lo que dice Fernando es muy importante, o sea, nuevamente acá, a insistir con la escuela, en Occidente siempre hay un divorcio entre el diagnóstico y la terapia, y acá es fundamental conocer semiología endoscópica, principalmente de luz blanca, por supuesto que también todas las técnicas de cromoendoscopía y magnificación, porque resulta que nos enfrentamos nosotros a casos difíciles a veces en los que tenemos que hacer resecciones o equilibrar en el fondo acá de ver cuánto más o cuánto menos resecar. Y justamente cuando esto es lo que explica los márgenes positivos que habían antes, que no se trata de que las lesiones superen en cuanto a la capacidad técnica a los operadores japoneses, si ellos pueden sacar lesiones gigantes. El tema es que a veces es difícil y uno equivoca el diagnóstico del margen lateral. Afortunadamente es muy infrecuente ya eso, sobre todo con la tecnología del NBI y la magnificación. Pero de vez en cuando se da. Y en ese sentido yo, Fernando, la verdad es que preocupado de justamente no tener un margen positivo lateral, opté por la opción comentada, que es resecar un área amplia. Gracias, Andrés. Muy interesante el caso. Creo que hay que destacar que al principio, cuando se hizo la primera endoscopía, se pudo ver la lesión, creo que más claramente, debido a esas presencias de ulceraciones que se veía inicialmente, que cuando uno lo ve en una primera instancia, más que pensar en una carcinoma, yo creo que uno de los planteos
diagnóstico podría ser que no pueda corresponder a un linfoma. Yo la primera vez que vi la lesión con múltiples erosiones, uno de los planteos quizás podría haber sido un linfoma gástrico y no tanto un adenocarcinoma. Y también destaco el cambio de la lesión, que muchas veces hay muchas pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones de forma crónica, que hace realmente muy difícil luego de poder diagnosticar esta lesión. Yo creo que esta lesión, si se hubiera hecho una endoscopía en un paciente tomando inhibidores de la bomba y no se tuviera presente la primera endoscopía que se vio perfectamente la zona donde se encontraba la lesión, hubiera sido muy difícil encontrarla si no se hace una endoscopía de calidad. No sé qué opinás, Andrés, tú fuiste muy dirigido a encontrar la lesión, pero si fuera un estudio endoscópico convencional, yo creo que eran muy sutiles los cambios como para poder identificarla. Si uno hace una endoscopía de calidad, yo creo que tiene muchísimas más probabilidades de encontrarla, pero si hacemos una gastroscopía no muy bien sistematizada, ¿pensás que se podría haber pasado por alto esta lesión? O sea, 100% de acuerdo. El diagnóstico, yo sí veo esa lesión, yo haciendo una endoscopía, yo no pienso en un cáncer. Estoy siendo muy honesto. Y yo tengo así el sesgo absoluto de andar viendo neoplasia. Pero no, para mí eso no es característico, al menos siendo muy honesto, si lo veo por primera vez. Lo que pasa es que en Chile tenemos nosotros un afortunado sesgo, que es que cualquier lesión gástrica la biopsiamos. Y eso fue lo que hizo muy bien el médico que hizo la endoscopía, que es que vio una lesión que la describió descriptivamente como una lesión ulcerada. Tomó biopsias y la biopsia mostró el cáncer. Así que eso, pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que si uno es honesto y ve esa foto, yo creo que sería raro la persona que levanta la mano y le dice, para mí la primera opción es un adenocarcinoma. No es el aspecto habitual. En eso hay que ser muy honesto. Y efectivamente, ahí está el riesgo, sobre todo para nosotros en Chile, de tratar a los pacientes con inhibidores de bomba, algo que a todos nosotros nos enseñaron nuestros profesores en la Escuela de Medicina, del inhibidores de bomba, y si se le pasa la sintomatología no necesita endoscopía, si persiste por 2 semanas, siga con la endoscopía. Y a estos pacientes, a cualquiera que tenga una erosión, que no es más que eso la mayoría de los cánceres incipientes, los síntomas se le pasan con los inhibidores de bomba, o si es que llega una endoscopía, por supuesto que es más difícil verla. Así que los comentarios que tú haces, Nicolás, son absolutamente válidos respecto a la importancia de la observación sistemática. El doctor Orellana dice que tiene una consulta. A ver, Franco, por favor. Sí, tengo una pregunta primero para Andrés. Si en el caso de la dificultad para delimitar la lesión, ¿tuviese servido un poco más ocupar LSI que NBI? Yo la verdad, Franco, para ser muy honesto, no tengo experiencia en evaluar márgenes de lesiones previo a resecciones endoscópicas con LSI. He tenido la oportunidad de ocupar endoscopios con LSI cuando han venido de muestra a mi centro o en otros lugares a donde yo he ido, pero nunca lo he ocupado con ese objetivo, así que no tengo experiencia en el conocimiento teórico como para poder dar una respuesta. Ahora, así desde el punto de vista general, yo creo que todo ayuda, ya sea el LSI, el VLI, el NBI, el iScan, la cromoendoscopía con índigo carmín o mezclada con ácido acético, todo lo que pueda servir para demarcar mejor la lesión es bueno. Y a veces, nuevamente, no es tanto la tecnología en sí como el operador se maneja. A veces uno puede tener mejores resultados porque conoce más una y otro médico mejores resultados con otra porque la conoce mejor. Así que en este caso yo no lo tenía, pero yo soy de la idea de ocupar todo lo que uno le pueda ayudar. La segunda Gracias, Andrés. ¿Cuál fue el tiempo operatorio? En esta lesión, a ver, no lo mido, pero yo me debo haber demorado fácilmente 3 horas o 4 horas. Fue largo, bien largo. Sí. Si les parece, para ir terminando la actividad, ¿tiene algún último comentario para realizar sobre esta lesión? Y ya vamos dando cierre a esta actividad. Bueno, la verdad, nuevamente felicitaciones. Yo más bien aprovecharé este pase que nos estás dando para agradecerte, Nicolás, la invitación. Un verdadero placer estar reunidos con todos ustedes y ver
y conocer nueva gente y ver la participación activa. Hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero en el YouTube. Ha habido gran interés y la verdad que ha sido un verdadero honor que nos hayan invitado. De parte de Luis y mía, muy agradecidos. Un abrazo a todos. Gracias, Fernando. Andrés, un último comentario. Sí, que con lo mismo que dice Fernando, que lamentablemente se quedaron preguntas en el tintero, invitarlos a un grupo de Facebook de ESD Latinoamérica para que por favor nos dejen las preguntas ahí, porque estamos siempre atentos a verlas y a que nos contacten, ya sea al correo, a mi celular, yo feliz. Mandarle saludos a la gente de Chile que estuvo en el chat, al doctor Hugo Richter, a la doctora Gross, al doctor Mejía, y a todos los amigos de Latinoamérica, y Nico, muchas gracias por el honor de haber estado acá. Gracias, Andrés. Entonces, debido a que estamos ya en tiempo, 1 hora y media de actividad, no queda más que agradecer a los presentadores de los casos, Andrés Tolar, a Luis Marín de Perú, a Andrés, por supuesto, de Chile, a todos los comentadores, a Martín Guidi, Franco Orellana y Fernando Palacios. Realmente fue una actividad muy interesante, considero que fue muy práctica. Obviamente quedaron muchas interrogantes por responder. Los casos dieron para eso, para evacuar algunas preguntas, y seguro que hay todavía muchas cosas por responder, pero como tú dijiste, Andrés, se pueden realizar a través del Facebook de ESD Latinoamérica. Agradecer a todos los participantes que nos han acompañado en esta actividad. Agradecer al doctor Carlos Relón, que es nuestro webmaster y que gracias a él todo lo que es la parte técnica funciona muy bien. Agradecer también a Naferton Uruguay por el auspicio de esta actividad. Así que espero que haya sido del agrado para todos, que haya sido muy útil para todos, y bueno, esperamos encontrarnos en una próxima reunión por vía online, debido a que las condiciones que están dadas en Latinoamérica, por lo menos con respecto a la pandemia que todos estamos viviendo, nos están diciendo que vamos a estar todavía un tiempo llevando a cabo este tipo de actividades, y bueno, deseo que todos que nos están viendo de varios países de Latinoamérica, tratar de llevar esta situación de lo mejor posible y poder salir cuanto antes de esta lamentable situación que nos está tocando vivir a todos. Algunos nos toca más de cerca, otros un poco más de lejos, hay lugares más complejos dentro de Latinoamérica, pero el deseo es a todos los amigos de Latinoamérica salir cuanto antes de esta situación. Les mando un gran abrazo y muy agradecidos a todos realmente por haber participado en esta actividad. Realmente han sido todos muy generosos. Nos vemos en la próxima.